Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Rema Matrimonios. Les hablamos Johnny para servirles. Y yo, Hevet. Recuerden que la vez pasada habíamos tratado el tema de corazones enfermos y habíamos dado ahí bastantes ejemplos y formas cómo se comporta un corazón enfermo. Ahora, la idea no es que vamos a ir donde el doctor nos va a decir, estás enfermo el corazón y no pasa nada. No, sabemos que nos vamos a morir si no nos cuidamos, si no tomamos las medidas del caso. Si no tomamos las medidas del caso con el corazón enfermo nuestro, vamos a matar muchas relaciones, vamos a matar muchas cosas dentro de nosotros y en el matrimonio, como vimos, un corazón enfermo envenena y daña a los que están a su alrededor. Hoy vamos a trabajar, cómo operar, cómo funcionar para que el corazón sea sano, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi manera de pensar, sino conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a repasar esto. Esperamos que les sea de bendición, que lo puedan compartir con otras personas y que nos lleguen ahí las noticias, cómo les está yendo con estos temas. Que el Señor les bendiga. Muy bien, y ese es el tema de hoy, normas y pautas básicas para discutir limpiamente y respetuosamente. Lo llamamos de esa manera, ¿verdad? Son algunas normas y pautas básicas, ¿verdad? En las cuales podemos nosotros enfocarnos para salir adelante en la resolución de nuestros conflictos. Jenny, alguien podría decir, se puede discutir, se puede tener situaciones adversas o no estar de acuerdo y haber paz en esto y haber calma. ¿Podría darse? Claro que sí. Es la forma en que se va a desarrollar la situación y esto es lo que queremos que ustedes como nosotros aprendamos. Muy bien, norma número 1, mantener la calma, ¿verdad? Controlar el enojo, permanecer tranquilo. Es más probable que nuestro cónyuge no reaccione de una manera negativa, porque a veces si nosotros estamos exasperados y estamos alterados, ¿verdad? Muy posiblemente que nuestro cónyuge los mecanismos de reacción se manifiesten, ¿verdad? Y eso sea negativo para la solución de los conflictos. Claro, se necesitan dos para pelear, como dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces número 1 es mantener la calma. A veces tal vez nos es difícil mantener la calma porque también la calma es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, es un resultado de... No es mágico, no es algo que me tomo, no es algo que leí. Es un resultado de una relación para con Dios y que va a tener en mí una conducta que va a ser contraria inclusive a la que fui enseñada por mis padres o a la que aprendí en mi desarrollo, ¿verdad? Sí, porque naturalmente tendemos a actuar conforme a lo contrario de la palabra de Dios, ¿verdad? Número 2, abordar un conflicto a la vez. A veces las personas quieren solucionar toda su vida en... Sí, eso me causa un poquillo de gracia, ¿verdad? Con todo el respeto, pero cuando a veces nos hemos reunido con algún matrimonio que está en conflicto, ellos quieren llegar y resolver todos los conflictos desde que se conocieron, porque entonces ya ahí sacan desde cuando eran novios. No, es que de verdad, cuando eran novios, ahora que me acuerdo, fuimos a un restaurante, me dijo que nos llevaba la billetera y yo tuve que pagar, y empiezan, usted no tiene una idea, o cuando éramos recién casados, nuestros planes eran estos, o la idea era que íbamos a ir a pasear y íbamos a comprar tal cosa, y al final él compró otra cosa, o ella, y empiezan a sacar una cantidad de cosas que les decimos, hagamos algo, trabajemos con lo que les hizo venir hoy a hablar con dos desconocidos, porque ya se ve que no se soportan, que ya se ven que están cayendo en pleito tras pleito. Entonces, hablemos de este último y después en el proceso vamos revisando otras cosas, pero no podemos abordar todo aún desde lo que está. A veces queremos trabajar hasta con lo que estamos, o sea, cosas pasadas y no se puede hacer. Muy bien. Número 3, no generalizar, ¿verdad? Esa es otra de las normas, ¿verdad? Que debemos de ser concretos a la hora de estar dialogando, ¿verdad? A veces presentamos muchos detalles y sin embargo no llevamos al punto puntual. Lamentablemente eso, tengo que decirlo, somos las mujeres la mayoría de veces. El hombre llega con el tema, es que ya no soporto esto o lo otro, o tal cosa, o la forma que ella me habla, o la forma que ella me desacredita con la familia, la forma que ella, qué sé yo, pero muchas veces nosotras las mujeres ni sabemos cuál es, vamos por un tema y sacamos 10
y hay veces no sabemos ni cuál es el que me provoca más el enojo. Entonces nos desviamos mucho, ¿verdad? Entonces a veces el hombre no sabe ni qué es lo que le queremos decir, ¿verdad? Sí, en esa parte de no generalizar podemos ver que a veces se presentan muchas quejas imprecisas y no se presenta el fondo del asunto, ¿verdad? En forma explícita, ¿verdad? Y a veces se usan adverbios que no deben de usarse, como por ejemplo nunca y siempre. Son adverbios que no se deben usar en el conflicto. ¿Por qué? Porque casi siempre son una exageración, ¿verdad? Y eso a veces lo tendemos a usar mucho. Por ejemplo, nunca prestas atención, ¿verdad? Yo creo lo más correcto aquí es decir, ¿me puedes prestar más atención? ¿Verdad? Porque cuando señalamos nunca me prestas atención, es anulando cualquier otras veces que sí lo ha hecho de la manera en que yo me he sentido que le está poniéndome atención. Entonces a veces quiero creer que el hecho de decirle nunca es como que lo estoy haciendo que reaccione, pero sí lo estoy haciendo que reaccione, pero negativamente. Muy bien, o a veces también el otro ejemplo es siempre llegas tarde, ¿verdad? Ahí estamos atacando a la persona de forma directa. La mejor forma de decirlo es me molesta que llegues tarde, ¿verdad? Entonces ese sería el número 3. Número 4, evitar las acusaciones, que va un poco relacionado con esto. La forma más rápida en la cual nosotros podemos poner a la defensiva a nuestro cónyuge es acusarle de algo, ¿verdad? Como por ejemplo, me ofendes, ¿verdad? Cuando yo le digo me ofendes, yo me estoy dirigiendo y estoy atacando en forma directa a la persona, ¿verdad? En lugar de decir, me ofendes, es referirse a la acción. Por ejemplo, cuando dijiste eso, me ofendiste, ¿verdad? Entonces estamos viendo que estos puntos es no atacar a la persona directamente, sino remontarnos a la acción o al conflicto que se dio en ese momento. Vieras que esto me recuerda, una vez una amiga me decía que estuvo tan brava con su jefe porque su jefe le gritó y le hizo ver, o sea, ella entiende que el problema que estaba en este momento pasando la empresa era muy difícil y algo se había echado a perder, entonces no se logró el negocio. Y me decía ella que el jefe llegó y le gritó y le dijo unas cosas groseras. Y ella sintió tanto dolor y todo porque lo respetaba mucho y toda la cuestión. Entonces él le dijo, ¿tenés algo que decir? Y ella le dijo, en este momento no. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros deberíamos de ser tan sabios en una relación? Porque tal vez, y yo me voy a poner de ejemplo, si Johnny me dice algo y yo me siento enojada, les aseguro que voy a querer que él se sienta más enojado y más dolido de lo que él me hizo sentir, de lo que yo le estoy asumiendo a él. Entonces muchas veces voy a decirle algo en grosería. Ya tal vez si yo dejo aquello que se calme, le aseguro que ya cuando él me va a llegar a buscar o yo lo voy a llegar a buscar a decirle la misma respuesta o confirmarle o reafirmarle lo que no me gustó, ya va a ser más pensado. Ya no va a ser más en el ataque, en el enojo, en el calor del enojo, ¿verdad? Que es lo que tenemos que cuidarnos mucho, ¿verdad? Muy bien. Norma número 5, no propinar golpes bajos, ¿verdad? No dar golpes bajos es una regla que se ve en un deporte como el boxeo, ¿verdad? Y entonces también es muy válido para los matrimonios. Claro. Hay veces yo sé lo que tal vez Johnny en algún momento me contó, yo le conté a él en una de esas transparencias, ¿verdad? Y hay veces hemos sabido de matrimonios que él llega y le dice lo que ella en algún momento de confianza y de dolor le contó y él llega y se lo dice ahí, o viceversa. Y eso no se vale en esa situación porque es utilizar algo de mucha confianza y de mucho dolor para golpearte y que quedes en una condición frágil. Muy bien, entonces ese es un ataque directo a la persona, ¿verdad? Y ese ataque va dirigido a un área sensible de esa persona, ¿verdad? Y lleva la finalidad no de solucionar. No, jamás. Sino más bien de herir a la persona. De lastimar, exactamente. Muy bien. Norma número 6, no acumular el dolor. Acumular ese dolor, ¿verdad? Que a veces está ahí, vamos como sumando esas situaciones, esas acciones, ¿verdad? Debemos de tratar de resolver esas situaciones en la medida en que van surgiendo, ¿verdad? Y a veces son pequeñas cosas. Es interesante porque hay algunos matrimonios que para contribuir, ¿verdad?, a solucionar esas pequeñas cosas que a veces no se deben de decir en forma pública, no. o a veces ante amigos o familiares, que hemos visto que muchas veces las personas lo hacen, ¿verdad?, de una manera innecesaria. O lo hacen en los momentos inadecuados. Ejemplo, ya
te estás alistando para irte, ya sea que nos vamos dos a trabajar o vos te vas para el trabajo y yo me quedo en el trabajo a la casa o alguna cosa y en ese momento toco un tema para resolverlo. Jamás. No podemos hacerlo. O ya nos vamos a acostar, estamos cansados de un día terrible de trabajo, de mucha situación, y en ese momento, a las 10 de la noche, 11 de la noche, a la hora que ustedes ya tengan para acostarse, en ese momento quiero que resolvamos algo. Jamás. O sea, tenemos que ser prudentes. Nosotros, si a nivel de trabajo no lo hacemos así, algo así, porque sabemos que hay que programar, hay que sacar el tiempo para hacerlo bien y tener todo en la mesa, tenemos que también saber que lo del matrimonio hay que hacerlo con mucho cuidado, la conversación, porque nos podemos herir y dañar más que lo que podemos resolver ante una situación. Entonces, el segundo punto sería dónde y cómo resolverlo, Johnny. Sí, entonces lo que debemos de practicar los matrimonios es momentos de verdad, ¿verdad? Definido de esa manera, momentos de verdad son aquellos momentos en los cuales nos podemos reunir para hablar acerca de esos temas, de esas cosas que tal vez nos han incomodado en un dado momento. Y buscar el lugar, Johnny. Inclusive, ejemplo, hay veces si vas a irte a tomar un café allá afuera, vas a un parque, vas a un lugar y tocas el tema, es curioso, pero cambia la forma de reacción que si fue en la misma casa. Como que se prestan las circunstancias y la situación para poderme yo expresar de una forma violenta o grosera o algo. En cambio, en un lugar, en un café, vamos, nos tomamos un café y yo te voy a decir, mira, Johnny, lo que dijiste aquel día, vieras que no me gustó, o lo que yo te dije aquel día, vieras que vos lo interpretaste diferente, o lo que hicieron los chiquillos, vieras que es total cosa, o la decisión que vamos a tomar, no creo que... Y se ve diferente, mira, hagan la prueba. Nosotros no le decimos que le pagamos el café, pero hagan la prueba. Hagan la prueba y sálganse de lo de costumbre. Si ustedes saben que sentarse a la mesa y tocar un tema les crea cierto problema, háganlo diferente, y hay veces los ambientes ayudan a que sea propicio diferente la reacción de la otra persona, porque a veces no te puedes expresar de una forma ya de berrinche, ¿no? Sino que tenés que controlarte, y hay veces necesitamos entes de afuera para hacerlo. Es como, vamos a tocar unas pautas, Johnny, para poder controlar los daños. ¿Qué te parece? Muy bien, estas pautas es centrarse en la resolución y en la reconciliación, ¿verdad? El proceso de reconciliación se puede dar cuando las dos personas están dispuestas a escucharse sin interrumpir, y los dos deben demostrar respeto y comprender que en toda historia hay dos versiones, dos conjuntos de sentimientos que hay que entender y dos corazones que deben ser sanos. Sí, y esto de respetar, nosotros mismos a veces en la misma consejería tenemos que decirle, permítanos escuchar a la otra parte. Porque a veces queremos decir y hablar y anular a la otra persona. Y si eso se da cuando estamos varios, ahora cuando está uno solo, ellos han dejado, hay veces la mayoría son los hombres los que dicen, es que no me deja hablar. O a veces dicen, ella no habla o él no habla, ¿verdad? Entonces esto tenemos que tener ese cuidado. Entonces debemos de ser conscientes de eso, ¿verdad? De ser respetuosos y de también saber de que nosotros no podemos cambiar a nadie. No. Tenemos el potencial para nosotros tomar actitudes y poder ejecutar acciones que van cambiando nuestra manera de ser y nuestras acciones. Pero también a veces las personas exigen, es que le hacen un señalamiento a la otra persona de algo que quieren cambiar y quieren exigir lo que eso sea inmediato. Inclusive nos han dicho, venimos a esta consejería para que usted le diga a ella lo que ella tiene que cambiar. Y eso no es así. Usted tiene que cambiar por convicción usted mismo. Inclusive a veces las relaciones se llegan a ser buenas y a cambiar cuando usted mismo empieza a cambiar, no que la otra persona. Muchas veces el problema está en mí más que en la otra persona. Muy bien, y tenemos que tener en cuenta que nuestro cónyuge es creación de Dios, o incluso hijo o hija, ¿verdad? Puede ser que tal vez el cónyuge no sea un creyente, pero que es creación de Dios. Pero cuando ya también es creyente, es hija o es hijo, y que también es el padre o la madre de nuestros hijos. No albergar esos resentimientos de amargura o odio en su lugar. Más bien debemos de confesar nuestros pecados
acelerados, no usar esas afirmaciones que hablábamos anteriormente, me sacas de quicio, deberías, es que tú siempre o tú nunca, ¿verdad? No esperar un cambio inmediato, como decía mi esposa. A esto que Johnny, a lo que Johnny habla, ¿verdad? Esto yo lo veo muchas veces cuando hemos hablado en consejería, muchas veces los hijos se sienten muy afectados de la forma en que el padre se refiere hacia la madre o cómo la madre se refiere hacia el padre. Y hay veces creemos que ellos no se dan cuenta cómo descalificamos, es que su mamá es una loca. Su mamá es aquí, su mamá lo otro, o su papá es un esto, o no sirve, o mejor ni le digan nada. Y en lugar de eso aportar algo a la familia, en lugar de eso crear algo, lo que hace es que nosotros dañemos la imagen que nuestros hijos deben de tener para con nuestros esposos, para con sus padres, ¿no? En este caso. Pauta 2, disculpar y perdonar. Eso es algo importantísimo. La sanación física no puede tener lugar hasta que nosotros no optemos por el tratamiento, llevarlo, lo saludable, ¿verdad? De la misma manera, la sanación de nuestros corazones heridos no sucederá si las dos personas nos negamos a disculparnos, a pedir perdón. Hay formas correctas e incorrectas de pedir perdón. Por ejemplo, a veces tendemos a excusar. No pude evitarlo, ¿verdad? Usted me provocó. Usted me provocó. O a veces podemos decir, me obligaste a hacerlo, ¿verdad? Como que si la otra persona me hubiera puesto un revólver, hágalo, ¿verdad? O también a veces lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra responsabilidad plena. Mi actitud es inexcusable. Aceptar la culpa de nuestra parte, ¿verdad? Nadie puede hacer pecar a la otra persona, ¿verdad? Si la otra persona no está dispuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una lista de esas ofensas y aún el ofensor muchas veces ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Para de esa manera poder nosotros estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros y con las demás personas. Y es que a veces esas ofensas, es cierto, lo está haciendo la otra persona, pero hay veces, si yo no permito que Dios trabaje en mi vida y yo no deposito en Dios todo lo que hemos estado hablando en el programa, los agrando, me amargo, me resiento y hago que lo que era pequeño e insignificante en mí se haga algo con mucho estorbo y con mucha amargura y mucho resentimiento, y entonces voy creando sentimientos que van haciendo división para con Dios y para con mi esposo o con mi familia, ¿verdad? De esta misma manera, entonces, para ir concluyendo, podríamos decir que tenemos que revisarnos, que tenemos que ponernos en las manos de Dios, que podemos permitir que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas para tener mejores relaciones. Terminamos con un proverbio 16:7. Vea lo que dice este proverbio: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Oh, qué hermoso. Es que es verdaderamente una promesa de Dios. Y mi esposo y yo, ninguno de los dos somos enemigos. Somos uno solo delante del Señor. Entonces imagínense que esa paz va a ser sobreabundante. Por lo tanto, le instamos. Si hay esperanza, si usted se dispone, si usted le cree a Dios, si usted cree que lo que Dios ha escrito y dejó escrito es para cambio en nuestras vidas, para el bien de nosotros, sí le puedo decir que va a tener el mejor de sus matrimonios y que puede haber discusiones, situaciones, pero que nada de eso usted la va a destruir, que nada de eso los va a destruir ni los va a dañar si usted empieza a tomar las medidas correctas. Como quien dice, si usted se toma el medicamento, usted no va a morir del corazón. Así que, por favor, créale a Dios. Dios quiere que su matrimonio esté sano y esté para su gloria y que sus hijos crean en Él y en el matrimonio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor cumpla su propósito en ustedes, el cual es bueno y perfecto. Bendiciones del Señor. Muchas bendiciones.